Bienvenidos nuevamente a las cápsulas didácticas. Ahora vamos a ver la materia de química. Química es la ciencia que estudia la materia, sus cambios, transformaciones, propiedades y la energía involucrada en ella. El primer tema que vamos a ver es sobre el átomo y sus características. El átomo es la unidad de partículas más pequeñas que puede existir como sustancia simple de un elemento químico y que puede intervenir en una combinación química. Su término en griego significa no divisible. Como bien lo dice la definición, es la partícula más pequeña que puede existir en el universo. Por lo tanto, ya no se puede dividir. El átomo es lo más que se puede llegar a cualquier tipo de materia existente. Dice, el átomo está formado por un núcleo compuesto a su vez por protones y neutrones y por una corteza que lo rodea en la cual se encuentran los electrones en igual número que los protones. Bien, los electrones tienen una carga negativa y son las más ligeras. El electrón, como ustedes pueden observar en la imagen, el átomo tiene como unas órbitas, y por esas es por donde se trasladan los electrones. Están en constante movimiento y pasan de un lado al otro mediante ese tipo de órbitas. Siguientes son los protones, los cuales tienen una carga positiva y son unas 1836 veces más pesados que los electrones. En la imagen, los protones están situados en color rojo. Al final tenemos los neutrones. Estos no tienen carga eléctrica y pesan aproximadamente lo mismo que los protones. También se encuentran en el núcleo del átomo y en la imagen están de color azul. Ahora bien, vamos a ver los estados físicos de la materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esta materia está presente básicamente en 4 estados físicos o estados de gradación, en lo que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. El primer estado que vamos a ver es el sólido. Vamos a ver las características de cada uno de estos estados de la materia. El sólido tiene forma definida, se resiste a la deformación, son incompresibles. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pueden hacer más pequeños a menos que haya una ruptura en el objeto. Su volumen es definido. En la imagen tenemos un cubo de hielo, o bien puede ser cualquier objeto, puede ser un vaso, un bote, y este objeto ya tiene su volumen definido, no se puede agrandar ni disminuir. El volumen que tiene siempre es fijo. También otra característica del sólido es que se dilatan cuando se calientan y se contraen al enfriarlos. Eso quiere decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un bote de agua que dejamos dentro de nuestro vehículo, o bien que lo dejamos a la intemperie ante el sol. Con el calor el bote se va a empezar como quien dice, a achicharrar, o sea, va a ser más pequeño. Y si nosotros tomamos ese mismo bote y lo pasamos a un área donde la temperatura ambiente esté a temperatura ambiente, o bien la temperatura sea un poco más baja, quiere decir que está más frío, el bote comienza a tomar la forma que tenía originalmente. También en la imagen ustedes pueden observar que las partículas que vienen del lado derecho del sólido están todas pegadas. Es por eso que está formado el sólido y no cambia de volumen. Las partículas del sólido siempre tienen que estar juntas unas de las otras. El siguiente estado es el estado líquido. Estos adoptan la forma del recipiente que lo contienen, son incompresibles, volumen definido, sus partículas están muy próximas pero se mueven con cierta libertad, se dilatan cuando se calientan y se contraen al enfriarlos. Los líquidos se diferencian entre sí por su viscosidad y capacidad de disolución, pues en espacios intermoleculares mayores. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos el líquido, el agua lo podemos tener en un vaso pequeño y va a tomar la forma de ese vaso. Si nosotros pasamos esa agua a una olla, a un sartén más amplio, va a tomar la forma que tiene ese sartén o ese recipiente. Ya tienen un volumen definido, solamente cambian la forma, como les decía, la forma en la que se encuentra según el recipiente. Como ustedes pueden observar en la imagen del lado derecho vienen las partículas de líquido. Las partículas de líquido están un poco más separadas unas de las otras, por eso se pueden mover con mayor facilidad. Nosotros lo podemos manejar sin ningún problema. De igual forma, las partículas se calientan y se contraen, se dilatan cuando se calientan y se contraen al enfriar. ¿Qué quiere decir? Cuando hace calor cambian de una forma a cuando nosotros los tenemos a una temperatura menor. El siguiente estado es el estado gaseoso. Estos no tienen una forma definida, se pueden comprimir fácilmente reduciendo su volumen, se adaptan al volumen del recipiente
Sus partículas están muy separadas y se mueven al azar, se dilatan cuando se calientan y se contraen al enfriarlos y se difunden al mezclarse con gases y líquidos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros queremos cargar un tanque con gas, podemos ir a donde los venden y nosotros decimos que me das, no sé, 50 pesos de gas. Entonces, tú llevas tu tanque y pues el tanque tiene cierto peso. Entonces al momento de que lo cargan, aunque sean 50 pesos y tú creas que el tanque va a llenar solamente una cuarta parte de su capacidad, no. Como bien lo dice, las partículas del gas se expanden, entonces los 50 pesos o 200 pesos que tú le eches a ese tanque va a abarcar toda la capacidad de este mismo. Ustedes a veces pueden mover un tanque o algo que contenga gas y van a escuchar el líquido. Sí, es donde las partículas se están chocando y las partículas están abarcando todo el movimiento que nosotros estamos realizando. ¿Se difunden al mezclarse con gases y líquidos? Sí, se pueden difundir sin ningún problema. Nosotros lo vemos, las nubes son una especie de gas que nosotros podemos ver con mayor facilidad a cualquier hora de la mañana. Y por último tenemos el estado plasmático o radiante, mejor conocido como el plasma. Este tiene forma definida, su volumen es indefinido, los átomos se mueven libremente, sus partículas están cargadas eléctricamente y no poseen equilibrio electromagnético. Bajo un campo magnético se pueden formar filamentos, rayos y capas dobles. En la imagen del lado izquierdo nosotros podemos ver un ejemplo de lo que viene siendo el plasma, y del lado derecho podemos ver las partículas cómo están distribuidas dentro de un recipiente como lo marca la imagen. Tienen cargas positivas, negativas. En la siguiente imagen ustedes pueden ver los estados de la materia, lo que viene siendo sólido, líquido y gaseoso. Para que el estado sólido pase al estado líquido se pasa mediante la fusión, y de forma de que el líquido pase al lado sólido se hace mediante la solidificación. ¿Eso qué quiere decir? Que se congela el líquido para que de agua pase a ser hielo, y de sólido a líquido la fusión para que de hielo pase a convertirse en agua. Tenemos también de líquido a gaseoso, viene siendo la vaporización. Es como les ponía el ejemplo en las plantas nucleares. Las plantas nucleares utilizan agua para poder generar energía nuclear, y nosotros lo que vemos en la parte de arriba de esas plantas es el vapor. Es cuando el agua ya pasó por la evaporización o vaporización y se convierte en un gas. Para convertir un gas a líquido pasa por la licuefacción. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una cápsula de gas, pasamos todo un proceso y al final de cuentas vamos a llenar un recipiente y se va a convertir en agua. Ahora bien, vamos a ver nuestro siguiente tema, que son los métodos de separación. Existen distintos métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes. Dichos métodos son físicos, ya que no alteran las propiedades de los componentes. Al realizar cualquier separación de mezclas, primero debemos saber que su estado físico, características y propiedades, debemos conocer su estado físico, características y propiedades para usar la técnica más adecuada. El primer método es el de evaporización. Es un método físico que permite separar un sólido de un líquido en una mezcla homogénea. Se basa en que el punto de fusión del sólido es mayor al punto de ebullición del líquido. Se utiliza cuando no hay interés en el líquido que se evapora, ya que este no se recupera. Pasa a formar parte del medio. Esta operación se emplea para separar la sal del agua de mar. En las salinas, el agua de mar es almacenada en tanques abiertos, se evapora poco a poco por los rayos del sol. Y ahí viene la imagen, es poner agua de mar. Lo pueden hacer desde en su casa, ponen agua de mar en un sartén, lo ponen a cierta temperatura con la estufa y el agua se va a desaparecer y solamente nos va a quedar la sal que nosotros requerimos. El siguiente método es la cristalización. Este método se utiliza para separar una mezcla de un sólido en un líquido. La mezcla se calienta para evaporar parte del disolvente. Posteriormente se deja enfriar la mezcla y el soluto se precipita formando cristales. Se utiliza para separar el azúcar del agua en una disolución azucarada. No se puede separar por evaporación, ya que el punto de fusión del azúcar es menor al punto de ebullición del agua y lo que se obtiene es un caramelo y no la separación de las sustancias puras. En la imagen pues tenemos el primer punto, que es la concentración. Nosotros tenemos el mechero, ponemos un
un vaso con el agua y el azúcar para poder hacer la separación de las dos sustancias, y al final nos va a quedar solamente el azúcar. Para poder tener la cristalización tenemos que pasarlo por un medio de filtración, quiere decir otro recipiente. Podemos utilizar un conito y ahí vamos vaciando las sustancias que tenemos. Ya solamente nos va a quedar el azúcar en la parte de abajo, y para llegar a la cristalización tiene que ser por medio de el método que se menciona. Este tipo de métodos lo pueden buscar ustedes en YouTube. Hay varios videos que están muy interesantes. Son largos, pero realmente van ustedes a ver paso a paso cómo se va logrando el proceso de cristalización. El siguiente método es el de condensación. Dice, este método consiste en separar dos o más líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición. Primero por medio de la evaporación, posteriormente con la condensación de las sustancias. La sustancia con el menor punto de ebullición es la primera que se evapora y pasa por el refrigerante. Es ahí donde se condensa y se recibe en el estado líquido en un recipiente, así sucesivamente hasta que se destilan las sustancias puras que componen la mezcla. Este tipo de método lo utilizan cuando nos van a sacar sangre, para separar ciertas sustancias que requerimos de ella y poder encontrar lo que estamos buscando. El último método que vamos a ver es la decantación. Se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades o una mezcla constituida por un sólido insoluble en un líquido. Se trata de un método basado en la diferencia por densidades. Si tenemos una mezcla de sólido y un líquido, no se disuelve dicho sólido, se deja reposar la mezcla y el sólido se va al fondo del recipiente. Este ejemplo podría ser el de agua y arena. Entonces lo ponemos en un recipiente y la arena, por el peso que tiene, va a quedar en la parte de abajo y en la parte de arriba va a quedar el agua. De esta manera terminamos estas cápsulas didácticas. Espero que estudien mucho para que pasen su examen, y recuerden, quédense en casa.